a la última mesa del segundo día del 12º Congreso Internacional de Estudiantes de Literatura, gracias a los incentivos del Ministerio de Cultura. A continuación tenemos la última mesa con el título de Lo insólito, lo gótico y lo no mimético en los imaginarios literarios regionales. Como ponentes, en esta ocasión tenemos a Angie Escalante, de la Universidad Nacional de San Agustín, y a Bernel López, también de la Universidad Nacional de San Agustín. Vamos a dar inicio con la primera ponencia de Angie Escalante. Permítame presentarla. Angie Escalante es licenciada en Educación de la especialidad de Letras, de Psicología y Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín. Asimismo, también es estudiante de nuestra Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Ella se desarrolla como docente del curso de literatura en academias y colegios. Asimismo, también estudia diseño de modas en el Instituto Toulouse-Lautrec. Ha fungido también como editora y ha participado en diversas publicaciones de artículos en algunas revistas y plaquettes. A continuación, la ponencia de Angie Escalante se titula La falsa muerte, una lectura desde lo insólito, en el cuento La muerte de Sarrasqueta de Julio Vizcarra. Damos un fuerte aplauso para Angie Escalante. Muchas gracias. Y le doy la palabra. Gracias. Sí, buenas tardes. Voy a presentar las diapositivas por aquí. Igual vamos a ir viendo poco a poco. El tema no es muy extenso, entonces voy a dar una pequeña lectura del texto que justamente he trabajado y acompañado de algunas explicaciones, ¿no? Bueno, el presente trabajo propone una lectura del cuento La muerte de Sarrasqueta desde el marco teórico de la literatura del insólito. Por lo tanto, el objetivo principal es demostrar que este relato, que es bastante conocido en nuestra región, dicho sea de paso, constituye un ejemplo temprano de la exploración del horror cotidiano dentro de la narrativa regional de las primeras décadas del siglo XX. Bueno, y también tenemos el contexto que generalmente dentro de la producción literaria arequipeña ha sido estudiada generalmente por perspectivas costumbristas, pero este cuento vamos a darle justamente esta perspectiva desde el inicio. Bien, el análisis por ello va a estar organizado en 3 niveles. Primero desde la narratología, un pequeño enfoque, porque este cuento ya ha sido analizado antes desde la narratología. Entonces, por conveniencia de este artículo, voy a solamente enfocarme en lo que es el narrador. Bien, desde la narratología estructural, y esta herramienta nos va a permitir describir las condiciones formales del relato, ¿no? En este sentido, el narrador en este cuento se constituye en primera persona, lo que configura un narrador como diegético. El protagonista, por ejemplo, va a decir en este cuento: no había remedio, el médico diagnosticó mi trepanación craneana. Esta elección va a determinar que el acceso a la información está completamente restringido desde el inicio hasta el final del cuento. Y también tenemos una focalización interna. ¿Puedes pasar la siguiente? Una focalización interna, lo que igual nos tiene una restricción. Por ejemplo, no podemos conocer los sentimientos de los demás personajes solamente desde la perspectiva de lo que va a entender el narrador. Y bueno, me parece interesante también la narratología innatural, que está propuesta por Edward Snaver, y va a proponer un narrador póstumo, ¿no? Este autor nos dice que este tipo de narratología innatural se presenta desde la ruptura, ¿no?, con lo mimético. Entonces, esta narratología que corresponde a lo postestructural nos permite no solamente analizar cuál es la función del narrador, sino también cómo se va a dar esta ruptura con lo mimético.
bueno, en este sentido, ¿no? El cuento de Vizcarra nos permite verificar la situación del protagonista, que es un sujeto que mantiene conciencia mientras está siendo tratado como si estuviera muerto. Sarrasqueta va a describir esta anomalía de forma explícita, ¿no? Mientras está en el quirófano siendo operado por unos doctores, él dice, no permanecía rígido, pero al mismo tiempo conservaba la clara percepción de los sonidos. Según Snabert, ¿no? el narrador póstumo infringe las convenciones narrativas y pone en marcha el proceso de distanciamiento. En el cuento, esta infracción se produce porque el protagonista ocupa una posición equivalente a la de un muerto. Entonces, resulta conveniente analizar esta parte del narrador porque además nos permite traducir esto a un efecto estético basado en lo ominoso. Esta característica de lo ominoso ya lo había analizado Sigmund Freud y sostiene, ¿no? que lo ominoso se produce cuando algo que debería ser familiar, cotidiano, se convierte en algo perturbador. La muerte de Sarrasqueta, los rituales sociales, que son, por ejemplo, un velatorio, el entierro, o la misma, la situación en la que él recurre a una clínica para ser operado, se transforma en algo que es perturbador, ¿no? Porque justamente lo que ya antes habíamos visto, él está completamente petrificado y no puede moverse, ¿no? Entonces esto aparenta ser como una parálisis de sueño, donde todo lo que resulta ser cotidiano nuevamente se vuelve algo terrorífico. Entonces, vamos a pasar a la justamente esta situación que antes mencionaba de lo cotidiano a lo extraño, al extrañamiento, va a crear en la percepción de los demás personajes un monstruo. Entonces, en ese sentido, Sarrasqueta regresa de esta situación en la que se le consideraba muerto en este cuento. Él es enterrado, se da cuenta que está siendo enterrado y recobra la movilidad, logra salir de lo que estaba él y regresa a su casa, ¿no? Entonces, los demás personajes reaccionan ante esto como si fuera un monstruo. Entonces, nos dice respecto a esto Louis Bax que el monstruo representa que más allá de la realidad está muy próxima, ¿no? Cuando se revela en los seres civilizados que pretendemos ser una tendencia inaceptable para la razón, nos solemos horrorizar. Y bueno, entonces, de este modo, la existencia de Sarrasqueta rompe todas las convenciones que se tienen sobre la muerte como estado definitivo y provoca en los testigos una perplejidad que deriva del rechazo. Vamos a pasar. Bueno, entonces vamos a ver ahora esto desde la diferenciación genérica. Ya hemos visto que Sarrasqueta corresponde entonces a una anomalía dentro de la realidad en el que él está viviendo. La pregunta sería, ¿no? ¿Qué tipo de anomalía de la normalidad representa Sarrasqueta y cómo se caracteriza dentro de lo insólito al mantener el horror dentro de los límites de lo posible? Entonces, es preciso que diferenciemos la propuesta de Vizcarra de la literatura maravillosa. Abraham hace una diferenciación que podemos ver aquí en el cuadrito, donde tenemos lo normal, que es lo mimético, lo insólito, que podemos dividirlo, como dice, en lo natural y lo supernatural, ¿no? En ese sentido, lo natural podría dividirse en lo tecnológico, son aquellos hechos que se pueden explicar desde la tecnología, ¿no? Y lo no tecnológico, que no hay forma de explicarlo. Lo sobrenatural tenemos lo problematizado, cuando irrumpe dentro de esta realidad algo sobrenatural, y lo no problematizado, que sería lo maravilloso, cuando se acepta en ese mundo posible
los cuentos de hadas, podríamos ver, y esto generalmente se dio en la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, cuando la Iglesia tiene demasiada influencia en la creación literaria, entonces la aparición de ángeles, demonios, se asume como algo cotidiano, no se problematiza. Entonces es importante por ello definir dónde se encuentra esta anomalía. Sarrasqueta podríamos encontrarlo ahí, en lo no tecnológico, porque es una representación de lo extraño, pero no se termina por explicar completamente, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿no? Quizá hipotetizar que se trata de un estado de catalepsia que durante la primera parte de la medicina aparece y no se podía distinguir, los médicos no podían determinar si realmente el individuo estaba muerto. Entonces podría ser por ese lado, y sin embargo en el cuento como tal no se termina por explicar, ¿no? Y lo que genera, como habíamos visto en los demás personajes, es rechazo. Y bueno, la parte final del cuento deviene una situación bastante curiosa, ¿no? Podemos leer ahí que dice: Sarrasqueta tiene la satisfacción de comunicar a sus parientes y amigos su feliz retorno del cementerio, cuyo precipitado viaje se debió a un error profesional. Las felicitaciones se reciben por tarjeta, ¿no? Entonces, toda esta situación que estaba siendo terrible se culmina con esta parte un poco curiosa, ¿no? Incluso podríamos decir graciosa en la exageración, ¿no? El muerto ha regresado y se informa de esta manera que simplemente está, bueno, es una hipérbole, ¿no? Podemos ver igual acá que en esta cita, ¿no? La principal frustración, la principal preocupación de Sarrasqueta ni siquiera es en sí la situación, ¿no? De la catalepsia, este estado que ha tenido, sino es el pago que tiene que hacer por su funeral, el pago que tiene que hacer a los médicos que le han atendido. Y nuevamente, ¿no? La exageración sigue distorsionando la situación, ¿no? Y en vez de anular lo terrorífico, quizá incluso lo sobrepone, ¿no? Entonces está ahí la transgresión de la muerte como estado definitivo, crea una situación grotesca que está entre lo gracioso y aquello que nos podría causar miedo. Bueno, finalmente el lector se estremece precisamente porque lo que le ocurre a Sarrasqueta es un accidente que la razón sí puede consentir, pero que la sensibilidad no puede tolerar. Gracias. Muchas gracias, Angie. A continuación tenemos una ponencia a cargo de Bernal López Farfán. Bernal López Farfán, denme un segundo para poder poner el... Ok, muy bien. Continuamos con la ponencia de Bernal López Farfán, titulada Misterios de Arequipa, heterogeneidad cultural y lo gótico andino en la obra de José Alvear Corimanya, 2025. Bernal Fabricio López Farfán, estudiante del cuarto ciclo de la Escuela de Literatura y Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, ha publicado su ensayo titulado Crisis Moral, una crítica sobre los valores y prioridades de nuestra sociedad en la actualidad, en el 6º número de la revista Espiral, auspiciada por el Departamento Académico de nuestra escuela. Actualmente ejerce el cargo de director de Asuntos Académicos y Relaciones Institucionales de la Asociación de Estudiantes de Literatura de la UNSA. Demos un fuerte aplauso a nuestro compañero Bernal López y damos inicio a su ponencia. Muchas gracias, Rodrigo. Igual agradecer de antemano a la organización por el espacio para expresar ese estudio, agradecer al público. He decidido de antemano, dado que soy la última exposición del día, redactar lo que voy a decir para no perder mucho tiempo, para no divagar, y espero cautivar la atención de todos a lo largo de la exposición. Entonces comienzo. Para iniciar esta ponencia me gustaría que imagináramos una escena muy concreta. Pensemos en la hora punta en la ciudad de Arequipa. Seguro que pueden visualizar la típica experiencia de subir una combi, ¿verdad? Estos microbuses urbanos que siempre van atestados de gente.
Hay un ruido constante, el olor a humo de los tubos de escape, los pasajeros con prisa por llegar al trabajo y ese traqueteo incesante del motor que apenas deja pensar con claridad. De repente, un hombre sube al pasillo. Domina ese escaso espacio físico con una gestualidad impecable, casi teatral, y empieza a ofrecer unos panfletos pequeños, unos libritos fotocopiados por apenas unas monedas. A primera vista, todo esto podría parecer puro ruido de fondo urbano, una simple táctica de supervivencia económica en el mercado informal. Es la típica escena cotidiana, casi invisible, que la inmensa mayoría de nosotros seguramente ignoraría, o que, con mucho pesar, categorizaríamos como algo pintoresco o un síntoma de pura precariedad social. Pero resulta que en ese preciso instante, ese hombre en ese autobús en movimiento es en realidad un frente abierto. Es un campo de batalla donde se libra una guerra cultural e intelectual muy profunda en nuestro tiempo. El objetivo de este trabajo es justamente desentrañar esta dinámica. Analizaremos entonces la obra El hijo del Misti y otras leyendas de José Alvear Corimaña, publicada en el 2025 por la editorial El Gato Descalzo. Y partiremos de la premisa de que la literatura producida en los márgenes no es una simple copia inferior de los clásicos. Propondré leer estas obras periféricas no como intentos fallidos de emular a Occidente o a la capital, sino como auténticos actos de resistencia intelectual. Entonces, ¿qué alternativa o qué enfoque nos proporcionaría alguna teoría para acercarnos a esta obra? Bueno, para comenzar debemos atravesar obviamente las ideas de un pensador fundamental, Antonio Cornejo Polar, en particular su concepto de la heterogeneidad cultural, que también Jimena nos había hablado antes en su exposición. Cornejo Polar diagnosticó algo crucial: la conquista y la colonización no crearon una sociedad mezclada pacíficamente. Lo que se gestó fue lo que él denomina una totalidad contradictoria. Es decir, que en el Perú y en gran parte de América Latina, la realidad es una topografía social completamente fracturada. En este contexto coexisten tres sistemas de forma simultánea. Tenemos un sistema erudito u oficial, escrito en perfecto español y validado por la academia y las grandes editoriales. Luego, el sistema popular, que utiliza soportes efímeros y baratos como fanzines que se venden en las calles. Y finalmente, el sistema indígena en lenguas nativas, de carácter eminentemente oral, transmitido en quechua o aymara y profundamente ligado a la memoria colectiva de los pueblos originarios. Cuando estos mundos se cruzan, no lo hacen precisamente en armonía. Este choque genera fenómenos sociológicos como el doble estatuto sociocultural. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Imaginen a modo de ilustración, y solo a modo de ilustración, a un autor de la élite ilustrada, urbana, un escritor reconocido, sentado en un café exclusivo, que decide escribir una novela para denunciar el sufrimiento de un campesino quechohablante en la Alta Sierra. El autor utiliza un lenguaje pulidísimo, el castellano oculto, y su obra se vende en librerías donde ese campesino jamás pondrá un pie. Cornejo Polar describe esto casi como un artefacto esquizoide. Existe una fisura estructural enorme entre el sujeto que enuncia, el sujeto sobre el que se enuncia y el público lector. Es un libro que, si bien denuncia la marginación del indígena, por su formato y lenguaje excluiría a ese mismo sujeto. Es una contradicción flagrante. Todo esto se complejiza aún más cuando las ciudades empiezan a cambiar radicalmente debido al éxodo rural del siglo XX. La periferia andina se muda al centro de las grandes urbes. Ahí es donde esta heterogeneidad se agudiza y nace el sujeto migrante. Este individuo de pronto tiene que actuar como un traductor simultáneo constante. Debe adaptar su forma de hablar, su vestimenta y su visión del mundo a un entorno que le resulta hostil y que lo margina. Si nos ceñimos a la historia, la escritura alfabética fue introducida por los colonizadores y funcionó como una tecnología de dominación para silenciar la tradición oral. Ante esto, cabe preguntarse, si uno es un autor marginal o un sujeto migrante, ¿cómo puede utilizar esa misma herramienta, la escritura occidental, para conservar su tradición? Para encontrar esta respuesta, recurrimos al filósofo ecuatoriano Bolívar Echevarría, quien introduce un concepto fascinante: la modernidad barroca. Echevarría explica que frente a la maquinaria del capitalismo, la respuesta histórica de las poblaciones iberoamericanas ha sido adoptar un ethos barroco, es decir, una resistencia adaptativa y táctica. ¿Cómo se materializa esto en la práctica? El sujeto barroco es eminentemente pragmático. Sabe que no puede derrocar el sistema frontalmente porque sería aniquilado. Así que opta por otra vía. Finge aceptar las reglas del juego. Finge someterse al mercado y acepta el valor de cambio de las mercancías.
pero lo hace de una manera tan exagerada y performativa que por debajo de la mesa logra preservar sus espacios de comunidad. Protege el valor de uso de la vida, se infiltra a través de su propia integración forzada, operando como una especie de caballo de Troya cultural. El escritor marginal entonces asume la forma de la mercancía, elabora un librito barato y lo vende por unas monedas en la calle. Esa es la madera exterior del caballo, inofensiva para el sistema. Finge decirle que sí a la envoltura para colar un no rotundo en su interior. Ahora bien, ¿cómo se manifiestan literariamente estos contenidos? Estos autores no apelan al realismo social clásico al estilo europeo. Escriben sobre lo insólito y lo monstruoso. Escriben terror. Aquí es pertinente destacar un movimiento literario contemporáneo que cristaliza todo esto, el gótico andino. Esta corriente ha cobrado gran fuerza, visibilizada por autoras como Mónica Ojeda con Las Voladoras, y analizadas por críticos como Álvaro Alemán, además de encontrar antecedentes en relatos como Sangre en las manos de Laura Pérez de Oleas Zambrano. Existe una diferencia notable entre este concepto del gótico andino y el gótico europeo decimonónico. En el gótico andino, el terror no proviene de un castillo en ruinas. El terror nace de la magnitud asfixiante del propio paisaje. La inmensidad de la cordillera andina es en sí misma la entidad monstruosa. La geografía se erige como monstruo y a esto se le suma el choque violento entre la mitología prehispánica y la colonialidad impuesta. El investigador Elton Honores explica cómo se funcionan dos grandes matrices del terror. Por un lado, la vertiente popular y andina, alimentada por el cine, que invoca criaturas míticas como las jarjachas, y por otro lado, la matriz occidental y globalizada, alimentada por el cine, que aporta figuras como el zombie o el vampiro. La hibridación de estas matrices permite a los autores peruanos crear alegorías sociales de alto impacto, las cuales exhiben las desigualdades estructurales, las grietas del pacto social y los traumas históricos de la nación. Después de este recorrido teórico, es hora de volver a subirnos a esa combi y ponerle rostro al hombre del principio. Hablamos del escritor y editor José Alvear Corimán, nacido en Arequipa en 1953. Tiene una trayectoria vital asombrosa. Medios locales reportan que incluso ha escrito cerca de 100 obras, obviamente no publicadas a través de las editoriales, sino a través de este formato mucho más ligero que él mismo produce. Es una producción monumental y evidentemente la industria editorial tradicional le cerró las puertas desde el primer día, pero él no se rindió. Él mismo escribe, diagrama, edita, fotocopia y grapa sus propios folletines de forma casi artesanal. Lo que podría parecer trivial adquiere otra dimensión bajo nuestro enfoque. Aquí es donde la modernidad barroca se hace carne. Él no espera validación oficial, se sube a las combis y difunde su obra él mismo. La venta ambulante se revela como un factor performativo brillante. La aplicación directa del etos barroco. Alvear Corimanya rescata el valor comunitario de compartir historias por encima de la acumulación del capital, consolidando un verdadero acto de resistencia cultural. Pasemos ahora con el contenido de su obra. Empecemos por el relato que da título al libro, El hijo del místico. Es un ejemplo de manual del gótico telúrico. Narra el nacimiento del misticito, un volcán pequeño que surge en las faldas de su imponente padre. El mero nacimiento de este volcán desata el pánico absoluto, ya que en la cosmovisión que plantea Alvear Corimanya, los volcanes son deidades vivas, celosas y de un poder destructivo. El temor radica en que el misticito provoque una erupción apocalíptica. Los antiguos habitantes, los gentiles, que entre ellos el menor tiene 500 años, intentan frenar su crecimiento atándolo con gruesas cadenas forjadas en oro puro, pero fracasan. Esta parte incluso es muy interesante porque se menciona al parecer la intervención de extraterrestres, naves espaciales, que junto con estos gentiles habían reducido el crecimiento de este misticito. Justo entonces intervienen los nuevos pobladores, los mestizos, instigados por los curas españoles y logran encadenarlo, pero lo hacen con hierro. Esta metáfora es un golpe directo. Es heterogeneidad cultural pura. El hierro occidental sustituyendo el oro prehispánico para someter a la deidad andina. La dominación sobre las fuerzas vivas de la naturaleza. Sin embargo, el relato no termina con una victoria pacífica para los colonizadores. El misticito queda aprisionado bajo las cadenas, sí, pero el texto lanza una advertencia.
El volcán allá abajo sigue vivo, esperando el momento propicio para estallar y hacer pedazos esas ataduras. Es el retorno de lo reprimido, la advertencia ineludible de que la memoria subalterna eventualmente hará erupción. A continuación revisaremos otro cuento, La sirena de los 7 colores, del mismo libro. La historia se ambienta en una Arequipa sumida durante más de 2 semanas en total oscuridad. Corre el año 1600, como aquella salsa, y como reza aquella célebre canción, la ciudad se remece con cerca de 20 sismos al día. Aquí se evidencia nuevamente el terror telúrico. Mientras la población andina rinde plegarias según sus costumbres y sufre el pánico, los niños descubren a una hermosa sirena de 7 colores. No es el monstruo marino devorador de hombres, sino un ser luminoso que juega con ellos. Al principio, los religiosos y los sabios la responsabilizan de la situación apocalíptica. No obstante, los niños convencen a sus padres de ir a conocer a la divina criatura. Al hacerlo, descubren su bondad, y con un soplo termina alejando las nubes que oscurecían la ciudad, y al arrojar sus escamas desaparece la ceniza y devuelve el color a toda Arequipa. Poco después, los ciudadanos se enteran de que en Moquegua, el volcán Huayna Putina, había estado en erupción durante una semana. En esta historia coexisten el catolicismo, las tradiciones indígenas e importaciones mitológicas fuera del canon cristiano, expresando denuncias sociales a través de las reacciones de los distintos grupos de poder. Por un lado, por ejemplo, mientras está la ciudad en el caos por esta oscuridad originada por la erupción, cada sector celebra mejor dicho, reacciona de forma distinta, ¿no? Los sectores españoles no tienen costumbres más religiosas, mientras que la gente andina quizá es relegada un poco, ¿no? Finalmente, analizaremos el texto El púlpito del diablo. Esta es una confesada adaptación de la renombrada tradición Don Dimas de la Tijereta de Ricardo Palma. Seguimos a los trabajadores que instalan el púlpito de la Catedral de Arequipa durante el clima opresivo de la ocupación chilena de la Guerra del Pacífico. O sea, se mezclan dos cosas muy importantes, tanto el púlpito del diablo como la Guerra del Pacífico. La tensión ocasiona que los maestros beban chicha hasta caer dormidos alrededor de la magnífica talla de madera, donde el diablo yace aplastado por la columna. En sus sueños, uno de los obreros hace un pacto con el diablo. Le vende su almilla y, al igual que el escribano de Palma, termina burlándose del demonio. La decisión de adaptar una tradición peruana para explicar el origen de uno de los elementos más misteriosos de la catedral arequipeña es otra muestra brillante del etos barroco y lo gótico. Estos son 3 ejemplos de la enorme riqueza literaria que habita en los textos de los escritores marginales. La literatura de los márgenes nos demuestra que no necesita pedir permisos ni sellos de aprobación a las academias para existir y resistir. Las calles y los mercados informales son hoy más que nunca auténticos focos ardientes de la creación intelectual. Y para cerrar mi exposición me gustaría compartir brevemente el final del cuento El hijo del místico, que nos deja, digamos, esta manifestación de expresar una voz desde el margen, pero que reivindique y digamos, guarde un mensaje de libertad y de iluminación. Dice: ha pasado tanto tiempo que el hombre ha inventado aviones que circundan el espacio del místico y de su hijito. Cuenta una azafata que una vez, en uno de sus tantos viajes, hubo un joven que conversaba con su padre y le dijo: me hubiera gustado tener un gran resbalón en el misticito, pero ahora que soy grande y estudio ingeniería civil, me gustaría abrirle al costado un gran hueco en su corazón, para que bajen las aguas a gran velocidad, y allá adentro, en su corazón noble, construir una inmensa hidroeléctrica, para que nos dé mucha luz, en Arequipa, al sur, tanta luz que ilumine a todo el mundo. Muchas gracias. Demos nuevamente un fuerte aplauso para la mesa, tanto a Ángel Escalante y también a Bernal López. Con esto vamos a dar por concluida la mesa, la última mesa del día de hoy, titulada lo mimético, creo que es. Sí, dame un segundo. Sí, lo insólito y lo mimético, sí. Muy bien, de parte de la Asociación de Estudiantes de Literatura, también de la Red Literaria Peruana y del Centro de Estudiantes de Literatura, que coorganizan este 12º Congreso Internacional de Estudiantes de Literatura. Les damos las gracias por haber venido este segundo día y los invitamos nuevamente a venir el día de mañana, que va a ser la clausura. Va a ser más o menos a la misma hora y va a terminar en el recital poético en el patio del Vallejo.
Un fuerte aplauso no solamente para los ponentes, sino también para ustedes. Muy bien, pueden acompañarnos, tenemos un coffee break aquí afuera del auditorio y ahí podemos conversar. Okay. Quienes sean estudiantes de literatura pueden escribirme para poder registrar su asistencia o pueden encontrarme aquí afuera para poder hacerlo de una vez. Ok, listo, gracias.